La buena noticia de esta semana la dio el padre del biomagnetismo y la bioenergética médica, el doctor Isaac Goiz Durán, y el beneficio a la salud. Vivir en el futuro ya es posible. En el área de la salud es una realidad llamada biomagnetismo y bioenergética médica. Métodos terapéuticos que se basan y justifican en avances científicos que han demostrado la existencia de nuestro cuerpo magnético y de comunicación intercelular a millonésimas de segundo. Miles de personas en México, Estados Unidos, Europa y América del Sur están combatiendo con éxito padecimientos celulares crónico-degenerativos, recuperando salud, vigor, calidad de vida y contribuyendo a su longevidad. Una valiosa alternativa para el Homo longevus que supera la ficción. La salud se recupera escuchando a nuestro cuerpo, estableciendo comunicación con nuestras 100 trillones de células para poder localizar la región biomagnética que se encuentra en estado disfuncional y que ha sido invadida por elementos patógenos. El método considera que la mayoría de las enfermedades son provocadas por una infección. Desde 1988, el doctor Isaac Goiz Durán utiliza imanes para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes considerados causa de diversos padecimientos en el organismo humano. El reconocimiento se efectúa de forma verbal, a través de lo que el doctor Isaac Goiz ha llamado el código patógeno. En un diálogo binario de extensión-contracción, se localizan las zonas afectadas, en donde el terapeuta coloca los imanes mejor conocidos como par biomagnético. La intención es neutralizar a los patógenos y restablecer el equilibrio de frecuencias celulares, así como el equilibrio bioquímico del pH del cuerpo. Y en un pH neutro no puede haber enfermedad. Las bacterias requieren de campos alcalinos para su reproducción y metabolismo, y los virus de medios ácidos. La efectividad del par biomagnético pudo ser comprobado por microscopía de campo oscuro en Alicante, España. En el 2008, el doctor Raymond Ilú lo aplicó a 256 pacientes con alteraciones sanguíneas y presencia de patógenos, antes y después de ser tratados por el doctor Isaac Goiz Durán. El resultado fue sorprendente. En el 100% se normalizaron todos los elementos en sangre y en el 90% desaparecieron los patógenos. La desaparición por completo en 10 minutos de todos los patógenos que estamos diagnosticando y encontrando. Desaparecen, que requerirían normalmente un trabajo de 4 meses, de 6 meses, usando medicación, homeopatía, antibióticos, dependiendo del caso. Con el par biomagnético que aplica el doctor Goiz, en 10 minutos desaparece. El par biomagnético y el biomagnetismo han sido rebasados por la bioenergética médica. Mira, yo soy fisioterapeuta y trabajé 20 años, primero en lo que fue el Instituto Nacional de Neumología en México, que lo cambiaron a Hospital General en 1970 por una genialidad de los políticos de esa época. Y obviamente que como fisioterapeuta yo utilizaba toda la física clásica, pero el aspecto de biomagnetismo se quedaba a un lado. Utilizábamos la electricidad como elemento tanto de diagnóstico como de terapia, pero el magnetismo casi no. Y obviamente después, cuando ya fui médico cirujano, pues seguí investigando, pero lo fundamental es que me invitaron a un cursillo, a un seminario del doctor Richard Brennan-Meyer, donde él aseguraba que podía medir las distorsiones del pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos. Obviamente que es en forma indirecta y cualitativa, no cuantitativa, pero como quiera eso ya nos da una idea del fenómeno. Y con eso yo empecé a trabajar viendo pacientes. 9 de octubre de 1988, llega a mi consultorio un paciente con una patología bien definida, que se trataba del VIH, y gracias a él empecé a revisarlo y descubro que no están aislados los campos magnéticos en el cuerpo, sino que siempre están asociados. Obvio, si algo se va a la acidez, algo se va a la alcalinidad, y cuando yo encontré esa relación,
y por medio de campos magnéticos impacté esas dos cargas, el paciente mejoró espontáneamente y finalmente curó, y eso para mí abrió todo un campo de investigación. Uno de los planteamientos que hicimos al doctor Gois era si el biomagnetismo podía o no curar el SIDA. Él hizo una clara diferencia entre lo que es el SIDA y el VIH, y estas son sus respuestas, en las que nos asegura que este problema puede ser sanado por el biomagnetismo. Son dos fenómenos diferentes que hasta la fecha se confunden. El SIDA es un fenómeno complejo. Son asociación de microorganismos, principalmente bacterias, hongos, parásitos, pero si encuentran dentro de ese esquema VIH, que es un virus, entonces le llaman SIDA. Pero hay muchos pacientes que se mueren por inmunodeficiencia, por traumatismos, por intoxicación, por infecciones, en fin, muchas causas pueden provocar el SIDA. Y el VIH es un virus, como cualquier otro. Y obviamente que si se asocian los dos, ya se le llama SIDA. Los Estados Unidos fabricaron antirretrovirales y los impusieron como método terapéutico, pero en 28 años no se ha curado un solo paciente con antirretrovirales. Y sin embargo se siguen utilizando en todos nuestros países, pero son otros fenómenos de tipo económico más que nada, no nos metamos en ese aspecto. Pero el VIH y el SIDA se curan con el biomagnetismo. Ahora resulta que en el año 2008 le dan premio Nobel al doctor Luc Montagnier de Francia, que supuestamente es el descubridor del VIH, y rechaza el premio Nobel diciendo que no encontraron el tal virus. No lo encontraron como ellos lo propusieron. Ellos dijeron que eran retrovirus, y que esos retrovirus dentro del cuerpo humano y específicamente dentro de las células se convertían en virus de ADN, patógenos, y luego volvían a expulsarse de las células como virus, otra vez retrovirales. Y por eso impusieron los medicamentos que se llaman antirretrovirales, pero con eso no se ha curado un solo paciente. Y nosotros, pues, sin hacer ningún estruendo, empezamos a curar pacientes. 2 años después, en 1990, yo me acerqué al Instituto de Tratamiento del SIDA, en México se llama CONASIDA, y propuse este programa, pero fui rechazado violentamente. Me dijeron que no tenía ningún interés en que yo curara esa enfermedad y menos con imanes. Entendamos que hasta la fecha lo que priva pues es la alopatía, y lo que tratamos de usar los médicos inclusive pues es la alopatía, medicamentos que curen, ya sea tomados, inyectados o inducidos por algún sistema. Pero los campos magnéticos no se toleran porque tienen varios defectos. En primer lugar, curan. En segundo lugar, no cuestan. Pero eso es fatal para la industria farmacéutica o para el laboratorio. Ante esta revelación, preguntamos al doctor Gois si él había tenido algunas experiencias de amenazas para desistir en esta investigación sobre el biomagnetismo. Escuchemos qué nos contó de esta experiencia. He sido amenazado, he sido llamado ante las autoridades, no sanitarias tanto como la Agencia Federal de Investigaciones. He sido lastimado, o sea, en el sentido de ser ofendido a mí y a mi familia. Pero pues tengo que aguantar, y mientras Dios me dé vida tengo que seguir promoviendo esto. Ya tenemos gente en toda Europa y gente en toda América que está trabajando, pero todo bajo la norma de curar y callar. También nos explicó claramente el par biomagnético sobre cómo este descubrimiento dio pauta al biomagnetismo, su significado, además cómo actúan las diferentes dolencias y cuál es su efecto una vez que se pone en práctica el método enseñado y difundido por el Dr. Gois. Esto quiere decir que todas las patologías orgánicas generan en el organismo distorsiones del pH. El pH es la proporción de hidrogeniones que guardan las sustancias orgánicas.
Nuestro organismo es agua, 80% es agua. Y el otro 20% pues es materia también sin consistencia. No somos metales, no somos maderas duras, no. Nuestro organismo es todo dúctil y tenemos dos grandes elementos descubiertos por la doctora Esther del Río, que es el agua cristal o los cristales de agua, porque nuestra agua dentro del organismo no es H2O, sino son estructuras de tipo cristaloide que guardan los elementos de los cristales, o sea, memoria y fenómenos ópticos. Y esa agua nosotros la generamos en nuestro propio organismo y son 37 moléculas asociadas de agua. Y eso asociado también a la red ferrosoférrica, porque nosotros tenemos gran cantidad de fierro, no solo en la hemoglobina, sino distribuido en todo el cuerpo, que nos da la connotación de seres energéticos, luminosos, magnéticos. Y obviamente que esos fenómenos asociados a los conceptos de la física relativa, de la física cuántica y de la física de la elasticidad, que ya se conocen, nos permiten inducir dentro del organismo magnéticamente las cargas para que choquen. Y lo que aquí es ácido y aquí es alcalino, chocan, se neutralizan y caen dentro de la estructura normal del cuerpo humano. Y en ese momento se cura el paciente. Y esto ya ha pasado por todos los filtros clínicos, de laboratorio bioquímico, de laboratorio biológico, de imágenes. Y en 2008 se hizo un trabajo en más de 200 pacientes en la ciudad de Marbella, España, a cargo del doctor Raymond Ilú, con microscopía de campo oscuro. Y se demostró por medio de esa técnica que en el 100% de los pacientes se corrigió todos los elementos de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, oxalato de calcio, grasas, en fin. Y en el 90% de los pacientes desaparecieron todos los patógenos. Porque esto es lo grave, que se están curando los pacientes en forma expedita. Y eso es desastroso para industrias que basan su tratamiento en tratamientos largos, prolongados. Los mismos antibióticos tardan días, a veces semanas en hacer su efecto.